Hola, buenos días, familia de Amanecer Celestial. Bueno, os dije que iba a hacer un pequeño vídeo, ¿no? Hablando de temas tanto de la actualidad como de la Iglesia, ¿vale? Y el cónclave. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices deprecamur. Tuque princeps militias celestis, Satana losque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pergabantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. In nomine Patris et Filio et Spiritui Sancto. Amén. Bueno, pues tocando un poquito, ¿no? Por encima el tema de la actualidad, ¿vale? Os quería remarcar que no me parece casual lo que ha pasado, ¿no? En Europa hace 2 días, que de buenas a primeras se fue la luz, hasta, bueno, aquí en Madrid, las 6:30 de la tarde, recuperamos la normalidad, pero hubo zonas, ¿vale? Conozco gente que estuvo sin luz y sin agua hasta la madrugada. Y bueno, un escandalazo, un escándalo. Pero lo más sorprendente es que la gente es que sigue en ese estado de letargo, o sea, le da lo mismo. España ha sufrido 2 grandes ataques en pocos meses. Uno, lo sucedido en Valencia, y 2, lo que sucedió hace 2 días, porque sí, es verdad que afectó también a zonas de Portugal y de Francia y de Andorra, pero no es lo mismo que te corten la electricidad durante 15 minutos, como fue el caso de Francia, a que te la corten durante horas largas. De todas maneras, estas cosas, ¿vale?, no saldrán en las noticias, pero un corte de luz de tales dimensiones ha traído consecuencias gravísimas a la economía, a la industria, porque han tenido que parar en las cadenas de producción, incluso en la industria alimentaria, ¿no? Habrá tenido que desechar un montón de materia prima, y también a las personas, o sea, ha muerto gente, claro, ha muerto gente. Los casos te los van poniendo poquito a poco, ¿no? Personas que tenían un respirador en su casa, que necesitan una oxigenación y que de repente no están en el hospital, se va la luz, ¿verdad? Incendios de personas pues que buscan otra manera de iluminarse, gente que se ha intoxicado también, pues por generadores a lo mejor de gasolina, ¿no?, de monóxido de carbono. Ha muerto muchísima gente, no nos enteraremos del impacto que ha tenido esto y lo grave que es. ¿Y qué pasa? Que en simplemente 3 días, desde que enterraron a Jorge Mario Bergoglio, tenemos este megapagón, ¿vale? Tenemos la guerra de Pakistán y de la India, que es inevitable y ha escalado a niveles brutales. Y tenemos que se ha recrudecido mucho la guerra en Europa, ¿vale? De hecho, Corea del Norte pues se ha metido allí, ha mandado muchísima tropa, muchísimo armamento, y luego tenemos pues el apagón.
3 días, 3 cosas importantes. ¿Os dais cuenta? Esto es porque siempre el mundo espiritual y el mundo material van unidos. Y yo estoy segura, ¿vale? No lo sé al 100%, pero estoy segura que no fue una casualidad ni la fecha en la que falleció Jorge Mario Bergoglio, ni las cosas que, bueno, los sucesos, ¿no?, que coincidieron con Klaus Schwab, porque ellos, claro, para ellos el 88, ¿vale?, que los dos tenían 88 años, tienen un significado cabalístico. Ellos abren portales así. No entiendo muy bien el tema, ¿vale?, porque esto forma parte de la nueva era, pero sí que me documento, veo otros canales y de verdad es pasmoso. Luego pondré en el canal de Telegram el simbolismo según los cabalistas y la nueva era del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio. Bueno, ¿cuáles pueden haber sido las causas? Se dice, vale, esta es la teoría oficial, que es que, pues, colapsó. Y también se habla de un ciberataque entre Marruecos, formado por Marruecos e Israel. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez había anunciado que iba a invertir muchos millones en armamento de Israel, pero para seguir con el apoyo de Sumar, porque esto es un gobierno ilegítimo que se alimenta, pues eso, de sus socios, porque todos van a lo mismo, todos tienen el mismo jefe y se tiene que plegar, claro, a Sumar. Entonces rechazó esa compra. Y Francia, Marruecos, Israel y Estados Unidos siempre han sido enemigos de España. Yo no creo que haya sido Rusia, sinceramente. Me creo más este tipo de injerencia, ¿vale? Esta segunda opinión que os acabo de decir. Muy llamativo fue que en el entierro de Jorge Mario Bergoglio se sentase en medio del Vaticano, eso se convirtiese de repente en en un despacho gubernamental. Se sentase Donald Trump en todo el centro con Vladimir Zelensky y luego Zelensky con Macron. Personajes siniestros donde los haya, sentados en el lugar santo. Es que, a ver, Dios nos da muchas pistas. Dios no es un Dios que juega a las adivinanzas, ni nos haga trampa, ni nada. Dios es un Dios que siempre informa a los suyos, ¿vale?, a los que se quieren enterar de las señales de los tiempos. Y las cosas son más fáciles de lo que parece. Estuvo totalmente fuera de lugar lo que tanto justifican. Yo sabéis que no pienso que Donald Trump sea, porque es que estoy viendo gente que ha cogido revelaciones de Akita, de Garabandal, bueno, un montón de revelaciones, para decir que Donald Trump formaba parte de esas revelaciones y que es como una especie de salvador que ha puesto Dios Padre para los últimos tiempos. Señor mío, busquen, por favor, busquen en Google una simple búsqueda o busquen en otros canales si no se fían de Google, cosa que totalmente lógica, Hay muchos canales con imágenes y fotografías y el mismo Donald Trump, ¿vale?, en su página lo tiene con la kipá de judío, porque es sionista, tocando el muro de las lamentaciones, ¿vale? A una hora determinada, bueno, tiene una simbología tremenda. Y con los rabinos, que le dieron, tiene además una monedita, ¿vale?, porque a él le llaman un Ciro el persa. Para ellos, para los judíos, es un Ciro, ¿vale?, un rey Ciro,
que va a venir a ayudar a la construcción del tercer templo. Y vaya que sí lo va a hacer. Si tenían en el sur de Estados Unidos ya la vaquita roja, ¿vale? O sea, debe de quedar nada. Esa información está ahí. Todos trabajan para el mismo. Al final, el jefe es el mismo. El que quiere imponer un nuevo orden mundial anticristiano. ¿Vale? Eso por un lado. En el tema de la política. Bueno, sabed que este domingo haremos en el canal principal una reunión, estaremos hablando en abierto sobre cómo actuar ante casos de un apagón, cómo prepararnos, ¿vale? Para que no nos vuelva a pillar el toro. Intentaré darle la máxima difusión que se pueda. Intentemos evitar todo el desastre que sea posible, porque esto parece ser, y nos advierten los mismos técnicos de Repsol, que no es la primera vez que se va a dar y que va a volver a pasar. De hecho, Pedro Sánchez dice que no sabe por qué nos alertamos tanto, si es algo que pasa normalmente también en Cuba. Bueno, nada, pues, que le parece bien, ¿no?, al señor presimiente que tanto nos roba con los impuestos, volvernos y retraernos a la Edad Media. Bueno, a la Edad Media, casi a la Edad de Piedra. Y por otro lado, y ahora ya pasamos, ¿vale?, al tema Mollar, está el tema de la muerte de Jorge Mario Bergoglio, y que la gran mayoría, ¿vale?, me estoy quedando totalmente pasmada, incluso canales, ¿vale?, que sabían por dónde iba Bergoglio, qué frutos ha dado y quién era. Es que le están canonizando. Están pidiendo oraciones, misas por él, rosario. A ver, en la Suma Teologal de Santo Tomás de Aquino se nos enseña que no podemos orar por las personas que están en el infierno, ¿vale? De hecho, ahora leeremos, ¿vale?, del misalito, cómo cambiando la doctrina, cambiando la liturgia y cambiando el santo sacrificio de la misa, donde estas verdades aparecen, estas realidades, que no se puede orar por una persona que está en el infierno, han conseguido esto. De tal manera que a los que intentamos decir quién era este señor, ¿vale?, y qué es lo que hizo, y qué son los frutos que ha traído para la Iglesia, pues básicamente es que nos están satanizando. Pues yo no voy a orar por una persona que no ha querido tomar los últimos sacramentos. Pero vamos a recordar un poquito los frutos de Jorge Mario Bergoglio, ¿vale? Va a ser muy poquito, lo vamos a tocar por encima. Perdón, a esto lo llamé yo, fue un trabajo que hice para el canal Autopsia Espiritual. ¿Santo súbito? Sí, hermanos, porque lo quieren canonizar. Claro, todos sus obispos y cardenales, que son muchos los que él ha puesto, la mayoría ya son bergolianos, están pidiendo su canonización. Bueno, pues vamos a hacer esta autopsia espiritual, ¿no?, contra Jorge Mario Bergoglio. A ver si podemos combatir, pues, esta insensatez, ¿vale?, esta papolatría. Jorge Mario Bergoglio, no él en exclusiva, porque la liturgia, ¿vale?, el santo sacrificio de la misa de siempre comenzó su destrucción, justamente en el Concilio Vaticano II, ha ido poquito a poco, pero sí que ha sido el que ha dado el puntazo final, ¿vale? O sea, Bergoglio es literalmente el que ha sentenciado y el que más ha amenazado, ha tocado la santa liturgia de siempre, el santo sacrificio y la doctrina. Este santo sacrificio fue blindado en Trento, como ya sabéis, ante la infiltración masónica protestante que ya el Papa Pío V se veía venir, lo veía en el horizonte. Jorge Mario Bergoglio, con su fiducia supplicans, son incontables las iglesias
órdenes y congregaciones de misa tradicional que ha cerrado. Uno de ellos, bueno, sabemos que cerró el Sodalicio Mariano, ¿no? Por casos de presuntos abusos, porque aquí los abusos son para dar los bombos y para dar los voces y cuando a él le interesa, porque los que no les interesa, los abusos que cometen los suyos, que son la mayoría, eso, chitón, ¿vale? Pero esto ha servido para intervenir, para cerrar órdenes, para cerrar misas, ¿vale? Y para, bueno, es tremendo lo que ha hecho con la Santa Misa tradicional blindada en el Concilio de Trento. De tal manera que el santo sacrificio de la misa ahora mismo está, ¿no? Como dice en el bien Apocalipsis, es una iglesia en el desierto, reducida a su mínima expresión, ¿vale? Con obras, ha tenido obras, ¿no? También como Laudato Si, donde pone la creación por encima del hombre, contra el orden creado por Dios, ¿vale? Inventando un nuevo credo y nuevos pecados. Ya sabéis que para Jorge Mario Bergoglio, una de las cosas más importantes durante sus últimos años de falso papado ha sido el cuidado de la casa común. Ecumenismo, el que ha protestantizado tanto la iglesia bergoliana con la excusa de traer a los hermanos separados, que es una excusa, porque obviamente no lo van a traer, que ha hecho de sus iglesias obedientes las cosas más aberrantes, ha hecho tal protestantización que ni los mismos protestantes han llegado a tanto. O sea, yo tengo una iglesia aquí cerca que es peor que protestante, o sea, yo no puedo ir allí, es que no puedo ir allí. Es un escándalo tras otro. La vestimenta, cómo cada uno llega a la hora que quiere, cómo hablan como si estuvieran en una cafetería, cómo la gente ya no se arrodilla ni siquiera para la consagración. No puedo participar de una misa así, yo lo siento muchísimo. Es que no puedo, porque no creo que esté ya el Señor ahí. ¿Entendéis? Porque es que es una falta tras otra. Un año incluso llegaron a traer una supuesta religiosa, ¿vale? Que estuvo hablando pues de técnicas como el yoga para tranquilizarte, ¿no? Pilates, técnicas de meditación ancestrales. ¿A vosotros, hermanos, os parece normal o medio normal que esto esté pasando en tantas iglesias? Porque lo único que no me parece normal a mí es el silencio, que hay en torno a todo esto. Cuando es nuestro Señor, nuestro todo, nuestro amor, nosotros somos la iglesia, la esposa mística de Jesucristo. Él dio todo, entregó su vida por nosotros y estamos callados. No puede ser, hermano, no puede ser. En fin, pues con esto de fiducias súplican, que es un documento que ya sabéis que es una alegoría al pecado de la sodomía y la lujuria, se han multiplicado al 100%, ¿vale?, las comuniones sacrílegas. Y otra de sus obras, grandes obras, fue el sínodo. Con la destrucción de la jerarquía católica, él mismo no quería que le llamasen papa, sino obispo de Roma. Acordaos bien, él mismo, los cambios de estructura que ha hecho en la jerarquía católica, destruyendo así, ¿vale?, la silla de Pedro. El celibato sacerdotal también lo ha querido tocar. Mujeres que ya hay profanando el altar, cumpliendo funciones de obispo, o sea, mujeres, ¿vale?, que dan misas ya, dan comuniones, Esto es que es tremendo. Y luego ya, por supuesto, los ritos como el rito maya, ¿vale?, donde hombres y mujeres ofrecen sacrificios, que no es el sumo sacrificio a la manera de Melquisedec de nuestro Señor Jesucristo, no,
es un rito totalmente pagano, pues esto en 4 frases es parte de la obra de Bergoglio. Pero ahora veremos que es que ni siquiera fue católico, porque es que ni siquiera fue católico, porque si fuese católico, o simplemente no ya católico, cristiano, pues no hubiese dicho muchas de las cosas que ha dicho. Vamos a hacer también un pequeño repaso. Bueno, la cruz es el fracaso de Dios. 1. En una ocasión sacó un santo Via Crucis públicamente y dijo: ¿veis? Este es el fracaso de Dios. En una ocasión dijo: Dios Padre fue cruel por dejar que crucificaran al Hijo, cuando eso fue providencia eterna. O sea, imaginaos el rescate amoroso, todo el amor que demostró Dios Padre, ¿vale?, para sacarnos del pecado y de la muerte eterna que teníamos en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres. Este ser, este sujeto, que no lo puedo llamar cristiano, pues se dedica a decir estas cosas, este tipo de perlas, este tipo de cosas. En fin, otra frase fue: María es nuestra hermana, porque, por muy mariano, que él se dice que es muy mariano, ¿no?, haciendo novenas a la Virgen de Satanudos, de Satánudos, ¿vale?, ya me entendéis. Lo que ha querido hacer y ha hecho durante estos años es intentar rebajarla, ¿vale?, de su verdadero papel, como Madre de Dios, Madre nuestra y corredentora del género humano. Hay que orar por los demonios, otra perla más, cuando eso, ¿vale?, contradice el catecismo y contradice, pues, ¿por qué están no sé, que en los santos escritos de los santos doctores de la Iglesia? La Suma Teologal de Santo Tomás de Aquino, él la debería de saber, ¿no?, si fuera obispo. Pero bueno, hay quien dice que no era ni sacerdote. Y cuando el río suena, agua puede llevar. Así, por supuesto, estas cositas, ¿no?, que nos ponían en el brazo, eran un acto de amor que ha traído consecuencias de sufrimiento, dolor y muerte a miles y miles y cientos de miles de personas. En un programa con jóvenes de este colectivo de colorines, se refirió a los tradicionalistas como infiltrados. Y en otra de sus frases: en la Iglesia caben todos, menos los católicos verdaderos, menos los católicos que defienden la sana doctrina, la santa tradición, el magisterio bimilenario de la Iglesia, ¿verdad? Estos no formamos parte, según él, de la Iglesia. Por ejemplo, le dijo también a un hombre, ¿no?, que le dijo cordialmente que se iba a casar: ¿te vas a casar? Te acompaño en el sentimiento. O los nuevos pecados que ha introducido, como no acoger, ¿no?, a estas personas que vienen de fuera, amigos de Jesucristo, ¿vale?, y del cristiano, pues no acogerlos, según él, es un pecado grave. En fin, también, ya, y termino con ello, le dijo a Klaus, del Foro Económico, ¿vale?, Mundial, que su obra era incluso más grande que la de Jesucristo. Es que, a ver, María Purísima, de verdad, las cosas que hemos oído, que hemos visto. Y Müller, ¿dónde está Müller? ¿Dónde estaba Schneider? ¿Dónde estaba el cardenal Burke? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaba Sara? Robert Sara, ¿dónde estaban cuando todo esto ha pasado? ¿Ellos no se han enterado? ¿Nos hemos engañado nosotros? ¿Nos hemos enterado solo nosotros? Por favor, que esto está a todas las claras. Que tú entras a la página de Vatican News y es una oda a la Iglesia, como ellos llaman, ecuménica del tercer milenio. No nos pueden decir ahora que es que no lo sabían.
Bueno, creo que con estos resúmenes, ¿vale? Sumado al cierre de iglesias tradicionales, excomuniones varias, coacciones a obispos y cardenales que no aceptan su falsa iglesia sinodal, nos da la respuesta. Con todo esto, ¿alguien sigue pensando que fue papa alguna vez? Ahora vamos a poner la cruz que él llevaba. Espero que no se vaya la voz, que a veces pasa, porque bueno, ya sabéis, vamos a compartir pantalla, que hay alguien que no quiere que todas estas cosas salgan a la luz. La cruz que llevaba. Esta es la cruz que llevaba, ¿vale? Y fijaos, aquí viene muy bien explicado. Esto no son ovejas, son figuras de cerdos y cabras, ambos animales que no pertenecen al rebaño de Dios. Jesús viene a por sus ovejas. Tenemos al Espíritu Santo, ¿vale? Supuesto Espíritu Santo, que es un pájaro cayendo. Todo esto, ¿vale? Es una obra del ocultismo representando a Satanás, totalmente opuesto al Espíritu Santo que desciende con forma de paloma. Luego tenemos los brazos cruzados, ¿no? Esto es muy evidente, Ojos oscuros, gesto de tristeza en su boca. Es un demonio de muerte y tristeza, que lleva una ovejita en sus hombros. Noten los brazos cruzados, contrario a la manera, que Jesús, ¿vale?, murió en la cruz. Luego las piernas, noten que las piernas caminan en dirección opuesta al cuerpo. En el ocultismo representa engaño. Importante es destacar su simbología. Su misión es mostrar un camino, pero conducirte a otro. Mensaje oculto. El falso profeta, inducido por el mismísimo Satanás, lleva por engaño a la ovejita, ¿vale?, del rebaño de Dios que tiene en sus hombros, hacia la piara de cerdos y el rebaño de cabras. Ambos animales impuros representan a los que se pierden en el infierno para toda la eternidad. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta, hermanos, de la gravedad de todo esto? Bueno, pues ya veréis cómo alguien verá este vídeo, dejar de compartir pantalla y me seguirá diciendo que soy una hereje y que debería de estar excomulgada por decir estas cosas, seguro. Y ahora, claro, ahora viene un cónclave. Y cuidado, porque nos olvidamos que en este cónclave las tres, ¿vale?, 2/3 partes o más de los cardenales que van a participar fueron elegidos por el propio Bergoglio. De hecho, se está oyendo mucho, ¿vale?, que su sucesor podría ser Pietro Parolin, pero no tiene por qué ser así, puede venir una sorpresa, ahora os lo cuento. 2/3 partes, ¿vale?, son cardenales y obispos puestos por Bergoglio, ¿vale? Pero estos cardenales, en los que tanto está poniendo la gente su confianza, ¿vale?, como Robert Sara, como Müller, como el cardenal Burke, bueno, todos estos, ¿vale?, han tragado durante décadas con los gravísimos cambios litúrgicos, que se ha hecho en el santo sacrificio de la misa, el cambio de oraciones, la protestantización de las iglesias. Sí, ellos ahora están criticando, algunas cosas, que en su momento hizo Bergoglio, porque no todas, a ellos no les verás hacer una catequesis en la que te explican el tipo de simbología que tenía esta cruz, ¿verdad que no les habéis oído? Simplemente algunos documentos que les interesa para que los fieles, que no estén totalmente velando con sus lámparas, encendidas y con aceite, pues vayan por el caminito que ellos quieren. Entonces, podría ser que alguno, ¿vale?, de ellos saliese elegido. ¿Y qué va a pasar? Porque muchísima gente lo dice. Ojalá que salga Müller, ojalá que salga Robert Sara,
¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar nada. Pasará que a lo mejor harán 2 o 3 cambios a las cosas más escandalosas que ha hecho, ¿vale? Bergoglio en los últimos tiempos, a lo mejor de fiducias súplicas, ¿no? Alguna cosita así, algunas herejías muy evidentes, pero dejará de lado lo que debería de hacer un verdadero obispo que se llame obispo y cardenal de nuestro Señor, que sería decir, vamos a volver al Concilio de Trento, porque la Santa Misa de siempre está blindada. Volvemos al misal de Pío V. Veréis cómo eso no lo hacen. Y es muy grave, es más grave de lo que os parece. No voy a entrar ya en el Novus Ordo, bueno, todavía, que ahora vamos a ver oraciones, sino vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo en la última cena les enseñó a los apóstoles, ¿vale?, el ministerio sacerdotal y les dio instrucciones muy claras. Cuando resucitó, le fue también, antes de su ascensión gloriosa, pues enseñando, instruyendo en el sacramento de la confesión, muchísimas cosas, ¿vale? Nuestro Señor es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo de Dios, es la palabra, la que no puede mentir. Y la doctrina está basada en la palabra de Dios. Pues esta gente está cambiando lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus primeros apóstoles y a los primeros papas de la Iglesia en la última cena, durante su resurrección gloriosa. Están cambiando la doctrina. Es que es un acto de desobediencia. Yo no sé, a lo mejor soy muy exagerada y muy radical, ¿vale? Perdonadme. Pero para mí ese acto de obediencia es parecido a lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿vale? Querréis ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo, y se atribuyeron el querer ser como Dios y pecaron. Y estas personas están contradiciendo al mismo Dios. Por favor, recapacitemos un poco porque las cosas son muy graves. Están desobediendo a Dios. ¿Y nosotros a quién tenemos que seguir? ¿No? Cuando tenemos, por ejemplo, la exposición al Santísimo Sacramento, le decimos a nuestro Señor, cantamos, no adoréis a nadie más que a Él. ¿A quién tenemos nosotros que obedecer? ¿A quién deberían ellos de obedecer? Pues no lo obedecen, muchos de ellos. Estamos en el desierto, hermanos. Salga lo que salga en ese cónclave, está podrido. Está podrido. Solo un milagro del cielo, o unos meses, ¿vale? Dentro de unos meses, cuando aparezca ese Papa angélico que esperamos, ¿no? Ese Papa que no va a ser elegido por cónclave, ¿vale? Porque ahora con las profecías de San Malaquías se está diciendo cada cosa, ya la revelación queda ya obsoleta. Ya ahora todo el mundo a San Malaquías, Ya cuando aparezca ese santo Papa que luchará, y digo luchará, no solamente con la palabra y la oración, sino físicamente, para devolver a la Iglesia Católica el lugar que siempre le ha correspondido en el mundo. Ese cónclave está muy podrido, hermanos. Y es probable, yo tengo 2 personas en mente, y os lo voy a decir. Una es que salga Pietro Parolin, que para muchos sería Pedro el Romano, y que no es así, que Pedro el Romano no tiene nada que ver con él. Pedro el Romano es el último papa, el papa con el espíritu de San Pedro que devuelve la gloria de su iglesia, ¿vale? O va a salir Müller, o Pietro Parolin. Esos son los que yo tengo.
¿Y el engaño perfecto cuál sería? Que saliera Müller. ¿Por qué? Porque a ver si a los cristianos, ¿vale? A los católicos, que les da lo mismo todo y no les importan los cambios en la liturgia, ¿vale? Los tienen ya en el bote, ya están engañados. Están siguiendo a la falsa iglesia, ¿vale? Están siguiendo a la iglesia que es judaizante, ¿eh? Entonces, ¿a por quién van? ¿A por quién necesitan ir? Ellos quieren llevarse a todo, ¿vale? Porque Dios quiere salvarnos a todos mediante el conocimiento de la verdad. La verdad, solo la verdad lleva a Cristo. Acordaos de esto. La verdad no a medias tintas, la verdad. ¿A quién quiere engañar? Pues a la gente que ya esté muy desesperada de estos años realmente tremendos que hemos pasado y digan, uy, qué bien, esto va a cambiar, mira, van a volver las cosas a su ser, ¿vale? Vamos a defender la iglesia, esto ha dado un vuelco. La iglesia no es política, no es algo relativo. La iglesia es una verdad absoluta que viene del verbo de Dios. Y no se puede mezclar la política con la religión, y eso lo dice nuestro Señor cuando le da la moneda y dice, ¿este quién es? El César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién es Donald Trump, como está diciendo él, para intervenir en el papado y en el cónclave para poner al sucesor que a él le da la gana? ¿Quién es Donald Trump? Pues para mí es otro anticristo, pero otro anticristo de mayor envergadura que Jorge Mario Bergoglio, que es el falso profeta. De mayor envergadura, ¿por qué? Porque tiene a la gente así, con todo esto de que los dos únicos géneros, los 4 cambios mentirosos que ha hecho, porque sigue habiendo ese Día de los Inocentes, para que me entendáis, porque esto está en YouTube, ¿vale? Sigue ocurriendo en Estados Unidos, sigue habiendo doctrinas en los colegios que a nadie le gustan, ¿vale? O sea, no ha desaparecido eso. Es lo que ahora te quieren comunicar, por donde les interesa llevaros a vosotros, ¿vale? Para mí es todavía más anticristo que Jorge Mario Bergoglio, que es el falso profeta, porque engaña, porque Bergoglio puede ser malo, pero se le veía venir, y a este no. Bueno, y para no enrollarme mucho, lo que quiero deciros es que es un llamado, hermano, a que defendáis la doctrina, que por favor, que vosotros no caigáis, que de verdad mi único ánimo aquí es llevar las almas a nuestro Señor Jesucristo porque Él las quiere. Él dijo, tengo sed, tenía sed de la salvación de vuestras almas. No le deis el gusto al enemigo. Para eso estoy aquí. Y si me estoy equivocando en algo, que el Señor me perdone, pero mis intenciones ya las sabe Él. Defended la doctrina. Estamos en el desierto, hermano. No podemos seguir participando de una iglesia que nos va a hacer perder la fe, que es lo más valioso que tenemos, que nos va a confundir y nos haga perder la fe. Vamos a ver con el Concilio Vaticano una herejía que se introdujo y ninguno de estos grandes cardenales remanentes ha hablado, ¿vale? Bueno, a ver si lo encuentro. Vale. Vamos a ver una herejía que se pasó por alto en 1969. El Vaticano decidió ocultar una herejía tremenda en el año en que se estrenó el nuevo orden de la liturgia de Pablo VI. Año en el que se pretendió justificar un nuevo rito incompatible
con una teología de la misa incompatible totalmente con la fe católica. En su nueva teoría de la misa, número 7, se la llama a esta la Cena del Señor, una asamblea del pueblo de Dios, bajo la dirección del sacerdote para conmemorar, ¿no?, la pasión de Cristo. Ni rastro de la palabra y de la enseñanza sobre el santo sacrificio de la misa, que es lo que realmente contemplamos cuando vamos a una misa bien hecha. Estamos asistiendo al Gólgota, al santo sacrificio. Transubstanciación, otro concepto que quieren que se olviden del todo. La presencia real de Cristo o la acción sacerdotal in persona Christi, haciendo ver que el sacerdote es uno más, y que todos somos sacerdotes y oferentes, que el sacerdote no puede dar verdadero sacrificio si no estamos nosotros, lo cual es mentira, omitiendo que el sacerdote, cuando está consagrando, es la persona de Cristo. El Espíritu de nuestro Señor Jesucristo está en él. Tú, que te cuente la gente qué es la transubstanciación, por favor, que te lo cuenten, la mayoría no lo saben, por eso toman la comunión de cualquier forma. Mirad, lo más grave que he visto es, en una iglesia, ir una persona a comulgar, se le cayó de la mano, que es lo que suele pasar, ¿no? No hay patena, no hay reclinatorio, no se da en la boca, se le da en la mano de cualquier forma, se le cayó el cuerpo de nuestro Señor al suelo, y la cola siguió avanzando y siguió pisando la zona donde nuestro Señor había dejado su sacratísimo cuerpo y sangre. Y al final de la misa, la mujer, que obviamente, y por lo menos estaba un poco compungida, le dijo que lo sentía el sacerdote. ¿Sabéis qué dijo el sacerdote? Que no se preocupara de nada, que eso estaba bien, que se cayera estaba bien porque era señal de que comulgaba mucho. ¿Qué os parece? Por favor, dejádmelo en los comentarios, que me interesa mucho. ¿Qué os parece? Bueno, pues a este escándalo reaccionaron el cardenal Ottaviani y Bassi, que hicieron el breve examen crítico de la misa y enviaron carta al Vaticano, cuya respuesta fue un silencio absoluto y clamoroso. La nueva liturgia, llamada Nuevo Orden de la Misa, casualmente, ¿vale?, es de valoraciones muy susceptibles y se aleja demasiado de la teología católica de la Santa Misa. Otro de los puntos críticos al Nuevo Orden de la Misa fue que las razones doctrinales que ellos aducían, que se oponen a la Santa Misa, blindada de Pío V, no tenía razón de ser. Es una doctrina opuesta a la verdadera que generaría más confusión en el pueblo cristiano. ¿Y cuáles son los frutos de este nuevo orden de la misa? Pues ya se han visto señales de pérdida de fe en sacerdotes y fieles. Pero vamos, de forma numerosísima. Y ellos dijeron, esta es la primavera de la iglesia. Las iglesias se van a llenar. ¿Se van a llenar de qué? Se van a llenar de herejes, y de gente, ¿vale?, de gente boomer de 60, 70 años que no se enteran ni se han enterado de lo que ha pasado. Y eso que lo han tenido delante de sus ojos. De eso. Pero muchísima gente ha huido de las iglesias y ha caído encima en sectas protestantes y heréticas, gracias a la primavera de la iglesia, que esto dicen, ¿no? La reforma lo que ha creado es confusión, infidelidad al depósito doctrinal e indiferencia creciente. La Santa Iglesia Católica está en su pasión. Esto fue lo que les inspiró a escribir al Vaticano, pero lo más curioso de todo es que no hubo respuesta ninguna, ni desmentido, ni defensa, ni explicación de nada. Esto es lo mollar del cambio en la Santa Misa. Para el novus ordo, la misa es nada más que la cena del Señor,
en la reunión del pueblo de Dios. No es Cristo el que se ofrece en la cruz, otra vez por nosotros, de manera incruenta, sino simplemente un memorial. Y además que nosotros nos ofrecemos con Él también, ¿vale? Como sacrificio. Y ahora lo veremos en las palabras del ofertorio. Bueno, en fin, todo amparado en el versículo, todo esto lo amparan en el versículo que dice, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está con Él. Efectivamente, una verdad, que echan su gotita de veneno. Porque una cosa es una reunión en la que, por ejemplo, rezamos el rosario juntos, ¿no? O, por ejemplo, estamos con las Sagradas Escrituras en familia, y otra cosa es el santo sacrificio con sus propósitos oblativo, de acción de gracia, de reparación, propiciación de nuestros pecados. Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Según ellos, pues ya no hay altar, ni sacrificio, ni adoración, si acaso un memorial. La Iglesia la hizo desaparecer sin corregir el daño, una herejía que quedó en el olvido. De verdad, me interesan mucho vuestros comentarios. Sé que mucha gente no lo va a entender y se lo va a tomar a mal, pero es que yo tenía que decirlo, porque es que es la doctrina, que es la palabra, que no debería de ser jamás cambiada de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí tengo más material que es de dónde sale, ¿vale? La nueva liturgia de la misa, que viene de los protestantes, los cambios que hicieron en la Semana Santa, pero eso lo voy a dejar para otro día para no hacerlo muy largo porque quizá me vaya a alargar demasiado. Por favor, tened ahora en memoria, os suplico, lo que es el ofertorio de la misa en el Novus Ordo, ¿vale? Ya sabéis que toman el pan y dicen, bendito sea Señor Dios del universo, por estos dones, ¿no? De pan y de vino, por fruto de la tierra del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Y la gente dice, bendito seas, Señor. Claro, estás presentando dones de pan y de vino. Pero ese pan y de vino, ¿qué va a pasar con ese pan y ese vino? ¿Vale? O sea, fijaos toda la enseñanza teológica que hay en lo que era el ofertorio de la misa de siempre, ¿vale? Por cierto, esta oración, bendito sea Dios del universo, está tomado, ¿vale?, de oraciones judaicas. O sea, es que tela, porque los judíos se han infiltrado en la Iglesia, no solamente la masonería, han estado judaizando la Iglesia. Y otro día contaré para qué, y os contaré qué es la religión noaquida, la religión entre comillas que quiere imponer este nuevo orden mundial y el anticristo, ¿vale?, con su tercer templo, la religión noaquida. Vamos a ver las palabras del ofertorio. Vale, un momento. Antífona del ofertorio, comparad, ¿vale? Bendito sea Señor por estos dones que recibimos, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, de tu generosidad. Y ahora fijaos en la hermosura, y en toda la enseñanza que contiene este ofertorio de la Santa Misa de siempre. Ofrenda del pan y del vino. Recibe, oh Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, esta inmaculada hostia, que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco a ti, mi Dios vivo y verdadero. ¿Y por qué te lo ofrezco? Por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y por todos los aquí presentes, y también por todos los fieles
cristianos, vivos y difuntos, a fin de que a mí y a ellos nos aproveche para nuestra salvación en la vida eterna. Amén. ¿Os dais cuenta, de la gran diferencia que hay? La hostia inmaculada, la santa hostia que yo, indigno siervo tuyo, te ofrezco como reparación de mis pecados, es lo que dice, y por todos los fieles cristianos vivos y difuntos. Y aquí es donde nos dice por quién se puede ofrecer la misa. Por Jorge Mario Bergoglio. ¿Jorge Mario Bergoglio forma parte de los fieles cristianos vivos y difuntos? Pues sí, con las obras que ha tenido, con lo que hemos visto, y negando los últimos sacramentos, ni es fiel ni es cristiano. ¿Os dais cuenta de toda la teología que se ha perdido, cuando se quitó y se cambió, ¿vale?, el misal de San Pío V y lo que hemos perdido desde que llegó el nuevo orden de la misa? Es tremendo. Fijaos cómo sigue. Oh Dios, que maravillosamente creaste la naturaleza humana y más maravillosamente la restauraste. Danos por el misterio de este agua y de este vino participar de la divinidad de Jesucristo. Fíjate qué preciosidad de palabras. Hijo tuyo y Señor nuestro, que se dignó a participar de nuestra humanidad, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién dignifica al hombre? ¿La falsa democracia? ¿Las falsas teorías liberales? ¿La falsa iglesia liberal? No. Mirad qué maravilla en este misal lo que contiene. Qué maravillosamente creaste la naturaleza humana. Maravillosamente fuimos creados. Y más maravillosamente la restauraste. He aquí lo que tienes que defender. He aquí donde está la verdadera dignidad. Porque la dignidad solo viene de ser hijo de Dios, no de otra cosa. La dignidad no te la ofrece el mundo. Seguimos. Ahora la ofrenda del cáliz, ¿vale? Te ofrecemos, Señor, el cáliz de salvación, implorando tu clemencia para que suba con suave fragancia hasta la presencia de tu divina majestad. Qué palabras tan bonitas, como suave fragancia, por nuestra salvación y por la del mundo entero. Con espíritu humillado y corazón contrito, seamos acogidos por ti, Señor, y de tal suerte se ha ofrecido hoy nuestro sacrificio en tu presencia, que te sea de tu agrado, Señor Dios. ¿Cómo os quedáis? ¿Qué me decís? Y fijaos, ven santificador, Dios todopoderoso y eterno, y bendice este sacrificio preparado para la gloria de tu santo nombre. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que se dice en el Novus Ordo, ¿vale? Fijaos qué diferencia. Y bendice este sacrificio. ¿Cuántas veces hemos visto en estos pequeños párrafos la palabra sacrificio? Nos recuerda el sacrificio varias veces, ¿verdad? Y para la gloria de tu santo nombre. Bueno, pues esto es lo que es el ofertorio. Y justo antes del Sanctus, ¿vale?, que también lo cambiaron y ahora lo veremos, está la oración a la Santísima Trinidad, que no os la perdáis, ¿vale? Yo os recomiendo comprar un misal, ¿vale? Un misalito, un misal antiguo, y seguir la Santa Misa por él, ¿vale? Recibe, Santísima Trinidad,
esta oblación que te ofrecemos en memoria de la pasión, resurrección y ascensión de Jesucristo, nuestro Señor, y en honor de la bienaventurada siempre Virgen María. Fíjate qué palabras tan bonitas, ¿eh? Y en honor de la bienaventurada y siempre Virgen María, y de San Juan Bautista, y de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y nombra a los apóstoles Pedro y Pablo, porque sí, es que somos una iglesia católica y apostólica, y de todos los santos, para que a ellos, a la Santísima Virgen, a los santos, les sirva de honra y a nosotros de salvación, y se dignen interceder por nosotros en el cielo aquellos cuya memoria veneramos en la tierra, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Os dais cuenta qué santidad en estas palabras? ¿Os dais cuenta qué palabras más bonitas y qué honor se le da, que es, vamos, lo mínimo que merece la Santísima Virgen, ¿vale? Y la veneración que se hace de los santos? Pues todo esto se ha perdido, hermanos. Todo esto se ha perdido, tristemente. Y luego, ¿qué tenemos? Pues tenemos, ¿no? En verdad es justo y necesario, en el Novus Ordo es nuestra deber y salvación darte gracias, oh Dios, siempre y en todo momento, ¿no? Y luego dice, por eso con los ángeles, los arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Vale, pues vamos a leerlo en el Santo Misal y voy a terminar por aquí. Otro día lo seguiremos viendo, ¿vale? Y seguiremos viendo las cosas que retiraron de la sana doctrina, del santo sacrificio, de la liturgia y cómo se ha perdido la tradición. Seguiremos con ello porque yo creo que es el tiempo, este es el tiempo de aprender todas estas cosas. Os recomiendo muchísimo investigar por vuestra propia cuenta y echarle todas las horas que podáis, ofrecérselas al Señor, que le va a ser muy agradable, y además sirve como remisión de vuestros pecados. Si vosotros, en vez de poneros una serie, ¿vale?, de televisión o cualquier chorrada, ¿vale?, de noticia que pongan en YouTube o un TikToker, invertís una hora, en aprender las verdades de la Santa Iglesia Católica, estás santificándote, reparando al Señor, y reparando por tus pecados. Y podéis empezar, ¿no?, con la oración en Fátima. Es por ti, Señor, es por tu amor, y como reparación al Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Madre. Bueno, y este es el, ¿vale?, este es el Santu y la oración, ¿vale?, que se hace anteriormente en la Santa Misa de siempre. En verdad es digno y justo, equitativo y saludable, que en todo tiempo y lugar te demos gracias, Señor Santo, Dios del universo. No, que sí que es Dios del universo también, pero no. Padre todopoderoso, Dios eterno, que con tu unigénito Hijo y con el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. ¿Cuántas herejías se evitarían si meditásemos en estas palabras, ¿verdad?, en cada Santa Misa que oímos? Por lo cual, cuanto nos has revelado de tu gloria, lo creemos también de tu Hijo y del Espíritu Santo, sin diferencia ni distinción, porque otra cosa que se está haciendo es, están intentando, ¿vale?, volver a quitar, digamos, están, sí, como ultrajando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Últimamente, ¿vale?, y en los últimos escritos de los últimos años,
¿Cuántas veces se habla de Jesucristo nuestro Señor en su persona divina? Se habla más como humano, ¿verdad? O sea, no sé, o es la impresión que a mí me da, ¿vale? De modo que confesando una verdadera y eterna divinidad, adoramos la propiedad en las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y los serafines, que no cesan de cantar diariamente con una sola voz diciendo: Santo, 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 es el Señor, Dios de los ejércitos. Por eso hemos dicho, ¿no?, a quien alaban los ángeles, arcángeles, porque claro, es que es Dios de los ejércitos, que eso también lo han querido olvidar, eso también lo han ido solapando, eso no interesa. No interesa hablar de un Dios justiciero, no interesa hablar de un Dios de los ejércitos, no interesa hablar de una milicia. Entonces ya se evita de hablar, ¿vale?, del ejército, de arcángeles, ángeles, tronos, potestades, dominaciones, todos los coros angélicos, ¿verdad? Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque tener el conocimiento certero y asimilar que Dios, además de ser todo amor, que es todo amor, toda bondad y toda misericordia, es un Dios justo y es un Dios justiciero, Dios de los ejércitos, te da a ti, y a ellos no les interesa la seguridad de que esto, en el momento en que Dios diga, se acabó, se acabó. No tiene nada más que levantar el dedo y sus órdenes se cumplen. Yo sé que ahora parece, pero esto es una herejía, ¿vale? A mí me parece ya que estamos cayendo en la herejía, que es que esta gente, ¿vale?, que el demonio y todos los esbirros de Satanás son poderosísimos, y esta gente que trabaja para ellos son muy poderosos, pero no, hermanos, no son nada al lado de Dios, no son nada al lado del Señor, nada. Y además están sometidos a Dios. Lo que está pasando, primero, no es voluntad de Dios, como he oído a veces, porque Dios no puede ver el mal, ni jamás puede ni desea el mal a una de sus criaturas, sino permisión. Lo permite como una disciplina, como una enseñanza, como la separación del trigo y la cizaña. Pero en ningún caso es su voluntad lo que está pasando. Que lo leí ayer en un comentario, ¿vale? Es permisión. Entonces, en cuanto nuestro Señor diga, se ha acabado, se cumplirá lo que está en la revelación. Y dirán estos que tienen grandes búnkeres, ¿verdad?, en las montañas, caed sobre nosotros, caed sobre nosotros. A ellos van dirigidas esas palabras. No creáis que son tan poderosos. Por favor, no paséis miedo. Eso es lo que quiere el demonio. De eso vive él y de eso disfruta, de nuestra desesperación, de nuestro miedo, de nuestro nerviosismo, de que perdamos poquito a poco la esperanza, porque perdiendo la esperanza, con un poco de suerte, perderemos la fe y así logra su propósito de llevarnos con él al Avernus, y alejarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que dar con el pie en el suelo, como si estuviésemos aplastando la cabeza de la serpiente y decir, jamás, no. Y si tenemos esa tentación, que todas las tenemos, yo también he pasado miedo, ¿no?, estos años, mis momentos de angustia, de debilidad, tenemos que ser conscientes de ellos y decir, se acabó, ¿vale? Y levantarnos como hizo nuestro Señor, coger nuestra cruz y seguir nuestro camino. Y por aquí lo dejo ahora, que creo que me he enrollado mucho. Creo que lo he hecho muy largo y bueno, sabéis que me voy a un retiro unos días. Os pido oraciones para que dé fruto, dé su fruto,
que luego por supuesto lo compartiré con todos vosotros. Y ya me voy a despedir con una imagen que no debemos de olvidar, ¿vale? Que se está perdiendo de unos a otros. Una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Con ello termino. Un momentito. A ver, que soy un poco torpe. Ustedes no pueden ir a donde iré pronto. Un mandamiento nuevo les doy ahora. Que se amen los unos a los otros. Que así como yo los he amado, ustedes ámense igual. Ustedes. Pues eso, hermanos, amémonos unos a otros, respetémonos, unámonos, que le ha venido muy bien al demonio esta falta de unidad, ¿eh? Amémonos, unámonos, hagamos una milicia como se debe y combatamos todo este veneno de la serpiente. Próximamente convocaré otro rosario. No suele ir mucha gente, ¿vale? Pero viene gente y la gente que viene es gente para mí muy importante, muy querida. Es una forma de agruparnos, hermanarnos y hacer comunidad. Y estáis, como siempre, todos invitados. Os recuerdo que el domingo hablaremos de supervivencia ante un apagón y vamos a terminar con una pequeña oración pidiendo a la Santísima Virgen, ¿vale?, que nos consagre en este día y nos cubra con su santísimo manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto me consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser. Y ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que paséis todos una bellísima tarde. Hasta la próxima.